Damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Es una bendición para cada uno de nosotros reunirnos en la casa de nuestro Dios para escuchar su palabra. Bueno, en una forma muy especial quiero darle gracias a Dios porque me permite el privilegio de ser el portador en esta ocasión de su santa palabra. Así que dicho esto, vamos a la Biblia. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo repetimos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado sea su santo nombre. Gracias por permitirnos la bendición de reunirnos, Señor, para alabarlo, exaltarlo y especialmente para escuchar su palabra. Bendíganos en esta noche en la exposición de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, bajo el tema: ¿quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y el que dijo estas palabras fue el apóstol San Pablo, quien tenía un antes y un después. Y Pablo aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Al final aparece cuando están apedreando a Esteban. Pablo da su consentimiento para que sea apedreado el varón Esteban, primer mártir de Jesucristo, de la iglesia que estaba siendo formada en Jerusalén. Y Pablo da su voto. Entonces no era Pablo, era Saulo de Tarso, parece entonces todavía. Da su voto, da su consentimiento para que lo apedrearan. Y ahí aparece Saulo por primera vez en la Biblia. Antes de ser cristiano, Pablo era un perseguidor de la iglesia. La pregunta sería: ¿por qué perseguía la iglesia el apóstol San Pablo? Y perseguía la iglesia porque creía que estaban corrompiendo al judaísmo al seguir a Jesús, a quien Pablo consideraba un falso Mesías, y actuaba de esa manera por celo para erradicar esta falsa enseñanza. Incluso llegó a encarcelar a los cristianos y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús, pensando que de esa manera servía a Dios. Y aquí vemos el pasado de Pablo, que su hoja de vida, su resumen, estaba manchado por cosas malas en contra de la iglesia de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3, la Biblia confirma que Pablo dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos que todavía Pablo no era cristiano, no era un hijo de Dios, era Saulo de Tarso, y se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Y dice la Biblia: asolaba la iglesia. ¿Qué significa asolar? Significa combatir, erradicar, maltratar con violencia, querer desaparecer de la faz de la tierra a ese grupo de personas que eran los miembros de la iglesia que Jesucristo había dejado después de partir. Entonces Pablo era un perseguidor, enemigo aférrimo de la iglesia, y estaba tan equivocado que creía que con ese comportamiento hacia la iglesia agradaba y servía a Dios. Pablo, hermano, asolaba la iglesia. Dice la Biblia que entraba casa por casa, parecía migra, ¿verdad? Entraba casa por casa y entraba, pegaba una sola patada a las puertas, las tiraba y agarraba hombres y mujeres, y dice la Biblia que los arrastraba del pelo, los arrastraba, los llevaba para afuera y los entregaba a los soldados y los ponía en la cárcel. Ese era el comportamiento de Saulo de Tarso contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia que estaba siendo formada en Jerusalén. Dice el capítulo 8 que hubo una grande persecución, hubo un gran zarandeo. Capítulo 8 de los Hechos dice que hubo un gran zarandeo, hermanos, en esa ocasión, y muchos hermanos, por la persecución que Pablo daba a la iglesia, se fueron a huir a las ciudades vecinas, y muchos de ellos agarraron para Damasco, la capital de Siria. Pero Pablo, pensando en perseguir a los cristianos hasta Damasco, fue y consiguió cartas en otras palabras, órdenes de arresto con los principales sacerdotes de los judíos, y fue a perseguir a los cristianos que se habían ido a huir a Damasco. Pero cuando iba por el camino, hermanos, cuando Pablo iba pensando en que iba a tener una gran atarrayada de cristianos y lo iba a tener preso para Jerusalén, cuando iba por el camino, la Biblia dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos,
ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Y la Biblia dice también que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces dice la Biblia que cuando iba cerca de la entrada de Jerusalén, de Damasco, de repente se topó con Cristo Jesús. Tuvo un encuentro peculiar con el Hijo de Dios, con el dueño de la iglesia que él estaba persiguiendo. Y se topa con Cristo y dice la Biblia que repentinamente del cielo descendió una luz que lo abordó, lo impactó y lo tiró al suelo y cayó Saulo de Tarso mordiendo el polvo y quedó ciego. Vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Que asolaba, perseguía, golpeaba a la iglesia y la ponía en la cárcel, hermanos amados. Ahí estaba, se había topado con el mero, le pusieron un estate quieto, le pararon el carro, en palabras coloquiales de nosotros, le pararon el carro y le dijeron: el que se mete con mi pueblo, se mete conmigo. Alabado sea la palabra del Señor, porque es la Biblia, horrenda cosas que eran en manos del Dios vivo. Ahí está Pablo, se le dieron instrucciones de que se fuera a la ciudad de Damasco, y ahí Dios tenía un discípulo llamado Ananías. Cuando Saulo llega a donde Ananías ora por él, recibe la vista, le hablan de la palabra del Señor, Saulo se convierte a Cristo y ahora está por un tiempo ahí escuchando la palabra de Dios con los discípulos de Damasco, y después de un tiempo, dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Hechos 9:20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora ya no era el falso profeta, ya no el falso Mesías, ya no el usurpador. Ahora decía Pablo: este Jesús a quien yo perseguía antes, este es el Hijo de Dios, que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, y la gente no le creía, hermano, la gente no se tragaba el cuento que se había convertido al evangelio. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo decía: eso es pasado, ahora yo soy nueva criatura, ahora yo soy cristiano. Eso era mi vida pasada, que yo asolaba la iglesia, pero ahora yo predico a Cristo y este mismo crucificado. Pablo había tenido un cambio de 180 grados y después de ser un perseguidor se convirtió en un perseguido. Después de combatir a la iglesia, ahora creaba iglesias, él, para la honra y la gloria del Señor. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, y el que tiene un encuentro con Cristo cambia, hermano. Cuando la gente se topa con Cristo, la cosa cambia. Aleluya. Esta noche, hermano, yo quiero hablar acerca de nuestra identidad como cristianos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué nos depara del futuro? Dicho esto, hacemos nuestra enseñanza en 5 conceptos acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Vamos a analizar 5 conceptos de lo que somos ahora que estamos en Cristo Jesús. Número 1, primer concepto: ahora que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, hermanos. Somos nuevas criaturas. Ya no somos como éramos antes. Aunque tenemos el mismo nombre, aunque tenemos el mismo color de la piel, aunque tenemos la misma estatura, aunque todavía comemos pupusas, tacos y chuchitos, los de Guatemala, ¿verdad? Aunque vivamos en la misma casa, aunque usemos el mismo carro, pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo Jesús, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo dentro de nosotros que nos recuerda que nuestro hombre interior es otra persona. Entonces, hermanos amados, y ahora tenemos la bendición y el privilegio de conocer al Dios vivo. Ahora que somos nuevas criaturas, tenemos la bendición y el privilegio
de conocer al Dios vivo, aquel que Jesucristo dijo en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo en su oración sacerdotal cuando estaba orando a su Padre. Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. Ahora que somos nuevas criaturas, tenemos la bendición de conocer, como Jesucristo dijo, al único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero, hermano? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Pablo, el Dios de vivos, dice la Biblia, y no de muertos. Entonces, hermanos amados, ahora conocemos al Dios vivo. Antes, hermanos, conocíamos a los santos, a las vírgenes de madera, de palo, de metal. Conocíamos a la Virgen de Guadalupana, ¿verdad, hermano Robles? Conocíamos a San Martín de Porres, conocíamos a San Antonio del Monte, conocíamos a San Caralampio. Pero ahora que somos nuevas criaturas, conocemos al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Conocemos a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Para mí es un privilegio hablar de Cristo esta noche, porque ahora yo le conozco. Antes conocía al Cristo que nos enseñaba la religión popular, pero ahora conocemos al Cristo vivo, al Cristo de las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero hacer esos comentarios. Cuando nosotros hemos tenido alguna necesidad y le hemos dicho a un hermano, le hemos dicho a algún pastor que ore por nosotros, y cuando han orado por nosotros, hermanos, se siente bonito, se siente uno fortalecido, se siente bendecido cuando una persona ora por uno. Pero qué lindo es esta noche lo que le voy a comentar, que nosotros, como ahora que somos cristianos, tenemos el mismo Cristo, intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En el 17:9 dice, Jesucristo dijo, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los hermanos de la iglesia de Hollywood. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, por los mundanos, por los paganos, por los desobedientes. Ahora tenemos quien ruegue por nosotros. Nosotros somos el resultado de esa oración que Cristo hizo rogando al Padre, que un día en el siglo XX, en el año 2000, nosotros íbamos a conocerlo a Él, al único Dios verdadero. Entonces Jesucristo estaba intercediendo por nosotros, estaba rogando por nosotros, pero Él dijo, Él oraba por los cristianos, por los que están en Cristo. No ruego por el mundo, dijo, por los paganos, ruego por los que están en Cristo, porque tuyos eran, porque tuyos son, dijo el Señor. Por eso que Cristo dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces, amados en el Señor, punto número 1, ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y conocemos al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Punto número 2, ahora que estamos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Ahora que estamos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y cualquiera puede decir, hermano, pero todos somos hijos de Dios. Y eso no es así, hermano. Hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya los vamos a ver más adelantito quiénes son. Entonces, pero antes, hermanos, muchos de nosotros no éramos hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan 1:11. Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hace 2000 años Cristo vino a la nación de Israel y el 70% de los judíos rechazaron a Jesús. Solamente un 30% lo aceptó. Por eso Él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aleluya, ahí vamos nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta quiénes son los hijos de Dios ahora? Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. Cuando se le hizo el llamado a aceptar a Cristo, a pasar al altar, dijeron sí. Cuando se les hizo la invitación a ser bautizados, dijeron que sí. Pues esos son hechos hijos de Dios. Algo que tiene que ser hecho porque no lo era. Yo comparo esto que les voy a decir como un pan francés. ¿A quién le gusta el bolillo, el francés? A mí me encanta. Un pan francés en una canasta, hermanos, cuando ese pan francés, para llegar a ser un pan francés, tuvo que pasar por un proceso. Antes de ser pan francés, lo que era un poco de harina en un costal y un poquito de levadura en un container. Pero después de que lo agarra el panadero, lo pone sobre la mesa, comienza a procesarlo, lo mete al horno y después de cierto tiempo
lo saca y ya se convirtió en un pan francés apetitoso para comerlo. Así nosotros, antes no éramos cristianos, pero tuvimos que tener un encuentro con Cristo, tuvimos que recibirle a Él, tuvimos que aceptarlo a Él, tuvimos que adorarlo a Él para ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, porque también están los hijos del diablo. Hermano, que duras sus palabras. No, Cristo porque lo dijo. San Juan 8:44 dice, mire lo que dice. Juan 8:44. Jesucristo hablando dijo esta palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Cuando Cristo dijo estas palabras, estaba rodeado por los judíos y lo querían matar, lo querían asesinar, porque su palabra no cabía en ellos. Y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida. Homicida quiere decir asesino, criminal. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces ya ve que hay hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo es padre de toda mentira, entonces es el padre de los mentirosos, ¿verdad, hermano? Por eso es que la Biblia dice que nosotros ya no mentimos, porque estamos en Cristo Jesús. Y si mentimos ocasionalmente, vamos a Cristo, pedimos perdón y Él nos perdona. Alabado el nombre del Señor Jesús. Romanos 8:16, mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos dice: tú eres un hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio que somos otras personas, como decía al principio, aunque todavía parecemos la misma persona, el mismo simpático, el mismo chaparrito salvadoreño, pero para Dios somos otras personas, hermano. Somos llamados sus hijos de Dios. Dice, el Espíritu Santo nos recuerda de que somos sus hijos a pesar de lo que aún somos, a pesar que todavía nos enojamos, a pesar que todavía cometemos algunos que otros pecados de vez en cuando. Pero la Biblia dice, porque la Biblia dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso y la verdad no está en vosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda que somos sus hijos a pesar de lo que aún somos, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestras debilidades. La Biblia dice que el Espíritu dice que somos hijos de Dios. ¿Y me lo puede comprobar, hermano? Claro que sí. Lo que dice, mire lo que dice Juan 3:2. Amados, mire qué lindo nos trata el Señor. Ahora somos hijos de Dios. Ahora que estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del chamuco, pero ahora que estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando ese día llegue, cuando Él se manifieste, hasta entonces, hermano Amaya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta ese día, mientras ese día no llega, vamos a padecer imperfecciones, vamos a cometer que otros errores y equivocaciones. Pero cuando ese día llegue, cuando la trompeta suene, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, hasta entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. ¿Usted sabe cómo va a ser el Señor? ¿Cómo va a ser al que vamos a ver? ¡Wow! Quisiera tener una foto original de Jesucristo, pero tuve una más o menos parecida a lo que dicen los judíos, cómo era Jesús. Ese muchacho tiene unos 33 años aproximadamente. Es el actor de la película El Hijo de Dios, The Son of God. Entonces, hermano, pero dice la Biblia que cuando venga Él, le vamos a ver cara a cara, le vamos a contemplar sus ojos, su rostro, sus cabellos, y le vamos a decir: Señor Jesús, ¿me permite darle un abrazo? Y lo vamos a sentir, lo vamos a tocar, vamos a sentir su palpitar, vamos a sentir el latido, su respiración. Y que Él nos diga: bendito de mi Padre, entrada al reino preparado para vosotros. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque le vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Alabado el nombre de Jesús. Ese día llegará, mis amados en el Señor, cuando Él venga, cuando tengamos que mirarle cara a cara. Ese día va a llegar y vamos a decir: valió la pena haber ido a la iglesia adventista, valió la pena haberme bautizado, valió la pena haber orado, valió la pena haber leído la Biblia, valió la pena haber hecho obra misionera, valió la pena todo lo que hice en las cosas de Dios, porque cuando venga Él le vamos a ver cara a cara.
Y se dirá, y vamos a recordar las palabras del profeta Isaías, que dijo, el versículo preferido de nuestro hermano Robles, Isaías 25:9, este es nuestro Dios. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gloria a Dios, será un día de victoria, será un día de algarabía, será un día donde el diablo va a ser avergonzado. Será el día cuando vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Alabado el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche, hermano? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ahora que estamos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Punto número 3, el tercer concepto. Ahora que estamos en Cristo, somos amigos de Dios. A Cristo le gustaba tener amigos. A Dios le gusta tener amigos. Abraham era amigo de Dios. Jesús tenía en la ciudad de Betania una familia que era amigo de él. Era amigo de Lázaro, de María y Marta. Él quiere ser su amigo esta noche. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de San Juan 15:15. En una ocasión Jesús se reúne con sus discípulos y les dice, muchachos, ¿saben qué? Hace días que les quería hacer una aclaración. De ahora en adelante ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cuando usted va a su trabajo, su patrón, el dueño de la compañía o de la fábrica, no le revela todas las cosas. Entonces, no pasamos del buenos días, Señor, good morning, hi, y hasta ahí, pero no nos dice nada de las cosas privadas de la compañía. Pero Cristo les dice, ya no le voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas las parábolas que Jesús decía, las recibía el Padre. Toda la palabra que Cristo habló en el Sermón del Monte, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas, las había recibido del Padre y no se quedó con ninguna de ellas, sino que las dio a conocer a sus discípulos. Entonces Jesús es el mejor amigo que podemos usted y yo haber conocido. Jesús es mejor que los amigos de Facebook y de Instagram, ¿verdad, hermano? Cristo quiere ser amigo. ¿Sabe con quién quiere ser Cristo amigo? ¿Quieren que les diga de quiénes son los que pueden ser amigos de Jesús? Se los digo hoy, se los digo en otra ocasión. Pues vamos a lo que la Biblia dice. Al que pide, recibe. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que manda el Señor? Que nos amemos los unos a los otros, que no nos critiquemos, que no nos envidiemos, que no nos paguemos mal por mal, que guardemos sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que Cristo es amigo, pero las personas que son obedientes. Cristo es amigo de los obedientes, no de los desobedientes. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo tenía un amigo cuando estaba en el cuartel de El Salvador, allá en la brigada de artillería, San Juan Opico, a los que conocen. Se llamaba Castillo, Castillito le decíamos de sobrenombre. Era mi amigo. Si él tenía que comer, yo tenía que comer. Si él tenía dinero, yo tenía dinero. Si él tenía una novia, eso no. Pero todo lo que él tenía lo compartía conmigo, excepto esas cosas. Entonces, y ya era mi amigo. Salimos de alta, salimos del cuartel, nos fuimos a trabajar a la misma compañía y éramos amigos. Yo tenía una moto, yo manejaba una moto y lo llevaba a Lancas en la moto, lo llevaba a muchos lugares. Pero un día él se acompañó y dejamos de vernos por un tiempo. Cuando yo conocí a Cristo, me lo encontré, lo fui a visitar y me lo encontré y le dije, Castillito, te quiero compartir una cosa, que ahora ya soy cristiano, ya conozco a Cristo y me gustaría compartir contigo la bendición de Jesucristo. ¿Sabe qué me dijo? A partir de este momento te declaro mi enemigo. No eres mi amigo, porque los que son amigos de la religión, de los religiosos, de los evangélicos,
no son mis amigos. Ay, qué amigo más sincero, ¿verdad? Y todo lo que yo le había dado se quedó perdido en el olvido. Pero Cristo nunca te ha dicho que no. Cristo nunca ha estado ocupado para ti. Cristo nunca te ha rechazado. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Alabado el nombre de Jesús. Punto número 4. Ahora que estamos en Cristo, somos justificados por Dios. Hasta ahora que estamos en Cristo, somos justificados por Dios. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues. La Biblia dice en Romanos 3:10 que humanamente hablando no hay justo ni aun uno, ni usted ni yo. No hay justo ni aun uno. Pero ahora que estamos en Cristo, somos justificados y tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos, porque somos amigos de su Hijo. Y el que es amigo de Jesús tiene cuello con el Señor. Entonces, somos justificados por el Señor Jesucristo. Entonces, ahora la justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No es por lo que hagamos ni por lo que dejemos de hacer, sino por medio de Jesucristo. Nuestra vida pasada, hermanos, y la ley nos condenaba, pero ahora en Cristo nosotros, Él es el que nos justifica. Él pagó mi cuenta en la cruz del Calvario y nos declaró justificados. Para que yo fuera declarado justo, tuvimos que una vez, Jesucristo, hace 2000 años, ir a la cruz, tomar mi lugar. Me dijo: Fidel, hazte un lado. Si te mueres, te vas al infierno. Yo voy a morir por ti en tu lugar. Y Él pagó la cuenta que la ley reclamaba para que yo fuera salvo. Y un versículo que me gusta mucho a mí, siempre en mis predicaciones lo menciono, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente dijo te amo, Dios lo demostró. Dios hace 2000 años fue a la cruz, fue al Calvario, cargó esa cruz. Esa cruz no era fácil, no era una cruz de papel ni de cartón, era una cruenta cruz, y el peso que iba cargando sobre sus hombros eran nuestros pecados, los cuales eran muchos, hermanos. Entonces Él nos justificó. Vamos a ver, ¿quién más? Somos justificados por el Señor. Romanos 8:3 dice: ahora que estamos en Cristo, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios nos justifica? Cuando el diablo se presenta allá la presencia de Dios, quiso acusar a Job, ¿verdad? Y le dijo Job, el Señor: ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué pregunta eso? ¿Has considerado a mi siervo Job? Es un momento, usted no me va a hablar mal de mi hijo. Para mí no hay otro como él en la tierra. Es temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Dios estaba justificando a su siervo Job, como dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Cuando pecamos, cuando cometemos algún desliz, y el primero que se presenta a la presencia del Señor es el diablo, y dice: Señor, mira, allá está tu hijo en la tierra, acaba de pecar, acaba de cometer un pecado. Y el Padre se le queda viendo a Jesús y le dice a Jesús: sí, Padre mío, es cierto, Fidel ha pecado, pero ya se arrepintió, Padre mío, ya pidió perdón. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta de él alcanzará la misericordia de Dios. Ya se arrepintió, ya pidió perdón, mi sangre lo limpia. Además, Padre mío, mira, aquí están los hoyos las huellas de la cruz. Pero si algo falta, Padre mío, ponlo a mi cuenta. Porque ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que nos justifica. Vamos a ver el versículo 34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más, aunque le duele al diablo, usted y yo tenemos quien pida por nosotros,
¿Quién intercede por nosotros? La Biblia dice que Cristo en el santuario celestial está ocupando 3 ministerios. Es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Él intercede por nosotros, dice la palabra del Señor. Cuando no éramos cristianos, nadie oraba, nadie rezaba por nosotros. Orar, ¿qué? Si no conocían qué era oración. Solo los que no son cristianos solo rezan por sus amistades cuando se mueran. Van al velorio y dicen, ruega por él. Dan adelante, ruega por él. Sácalo de pena y llévalo a descansar, ruega por él. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, la Biblia dice que Cristo intercede por nosotros, ruega por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que los justifica? Entonces, ahora que estamos en Cristo Jesús, somos justificados. Ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y la última cláusula, el último concepto es el número 5. Ahora que somos cristianos, ahora que estamos en Cristo Jesús, somos salvos y tenemos la vida eterna. Somos salvos. ¿Por qué? Porque me porto bien, no. Porque voy el sábado a la iglesia, no. Porque guardo los mandamientos, no. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el verbo está en tiempo presente, dice cree, no dice que crea, dice cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le vamos a cambiar la palabra mundo, le vamos a poner el nombre a cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios a Fidel, que dio a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios a Yanira Mena, que dio a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios a Margarita Maya, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que está diciendo que yo tengo vida eterna por creer en Él es Cristo. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Y ese es el problema, que como está tan fácil ser salvo, la gente no lo quiere creer. Fácil para usted y para mí, pero para Cristo no fue fácil ir a morir a la cruz del Calvario, que lo clavaran en una cruz, que lo lancetearan los romanos, que lo golpearan, que lo torturaran. Entonces la Biblia dice que somos salvos por creer en Cristo. Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, amados hermanos de la iglesia Hollywood, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no toman, los que ya no bailan, los que ya no escuchan música mundana, los que ya no hacen las cosas que hacían antes en el mundo. Para eso ya no hay ninguna condenación para los que están. Ahora que estamos en Cristo, dice Romanos 8.1, ya no hay ninguna condenación, porque Cristo nos ha salvado. Los que viven para Dios podemos dormir tranquilos, ya sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Juan 3.18, ¿qué dice Juan 3.18? Una palabra más para confirmar que somos salvos. El que en Él cree, ¿quién es Él? Jesucristo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que dice no quiero nada con Dios, yo tengo mi religión, en la religión que me heredaron mis padres, ahí voy a morir. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué en ese nombre? Porque ese nombre es nombre sobre todo nombre, es el nombre precioso de Jesús. Y dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es que dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en Cristo esta noche? Los que no dijeron amén, feliz. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Conclusión. Me faltan 2 versículos para terminar. Conclusión. Usted y yo todos tenemos un antes y un después. Acuérdese que hace unos cuantos años atrás, usted y yo no éramos cristianos, no estábamos en Cristo, hacíamos por naturaleza lo que el mundo hace. Ese era nuestro pasado, nuestro antes. Y ahora voy a mostrar una listita de las cosas que posiblemente hacíamos usted y yo cuando no éramos cristianos. Si de esto no va con usted, ahí me disculpo, pero es la palabra del Señor.
Este era nuestro antes de muchos de nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, cuando no éramos cristianos, que no estamos en Cristo, muchos de nosotros éramos o eran adúlteros, fornicarios, vivían vidas juntos sin ser casados. Mi abuela decía que estaban amancebados, decía mi abuelita, los fornicarios. Inmundicia, lascivia, idolatría. Antes muchos teníamos a San Simón, le prendían veladoras a la Virgen del Carmen. Idolatría, hechicería. Antes iban a que le leyeran las cartas, a que le tiraran los caracoles. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Antes éramos envidiosos, criminales, homicidios es asesinos, criminales, borrachos, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto era, y dice la Biblia, algunos de vosotros se encontró en esa listita. Si se encontró, si todavía está ahí haciendo alguna de esas cosas, usted no está en Cristo. Usted puede estar en la iglesia, pero no está en Cristo. El que está en Cristo ya no practica esas cosas. ¿Por qué? Porque los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y yo no voy a estar perdiendo mi tiempo aquí para perderme al final. Pero hermanos, si alguien se encontró en esa listita, no se preocupe. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan 1:9. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, este era el pasado de muchos de nosotros. Me incluyo yo, hermano, porque muchas de esas cosas yo las practicaba también. Ahora vamos a ver nuestro presente, nuestro después. Ahí la cosa cambia, ahí se me gusta, dicen algunos. Ahora que estamos en Cristo, somos pueblo de Dios. Este es nuestro después, ahora que estamos en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido. Somos del linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es nuestro después. Ahora que estamos en Cristo, podemos decir, valió la pena, porque antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Terminamos con el que comenzamos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Que Dios bendiga su palabra esta noche. Dios me lo bendiga.